Hola. Durante esta semana vamos a estar viendo lo que se conoce como el diseño hidrológico y hidrológico que es lo que permite entregar el caudal de diseño para efectos de alguna obra. Un puente, ese puente pasa por arriba de un río, el río eh, usualmente tiene niveles de agua que son relativamente bajos, pero a cierto tiempo se producen grandes crecidas y eh, uno tiene que asegurarse de que el puente, dependiendo de cuáles sean las características particulares del puente que estamos hablando, sea capaz de resistir estas grandes crecidas. Ya sea porque por efectos de las fundaciones, ya sea para que el puente no se inunde, no desborde por arriba, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que estamos entendiendo como diseño hidrológico, básicamente es una metodología que permite encontrar el valor del caudal que es el que entra para efectos del, del diseño hidráulico, ¿ya? O de todo el resto de la etapa del diseño, incluso el diseño estructural, etcétera, ¿ya? Geotecnia y un gran etcétera que hay entre medio. Entonces, si comenzamos a pensar un poquito, tenemos que en videos anteriores lo que estuvimos viendo es que existe una gran variabilidad temporal en caudales y precipitaciones. Ya. Ese es por lo menos el foco en términos de las dos variables hidrometeorológicas que nosotros vamos a estar ocupando. Alguien me podría decir, bueno, pero qué es lo que pasa desde el punto de vista de, por ejemplo, viento, que puede ser una carga importante para efectos de algún diseño de algún tipo de obra. Eh, lo vamos a dejar de lado y vamos a poner el foco en estas dos, cuáles son los caudales que están pasando por algunas partes y cuáles son las precipitaciones que son las dos principales variables que se utilizan para efectos de un diseño de alguna obra, desde el punto de vista de la hidrología. Entonces, lo que ya conocemos es de que existe una gran variabilidad en estas dos variables. Hay algunos años secos, algunos años húmedos. Hay veces que la precipitación cae de manera distribuida en el tiempo y otras veces donde la precipitación cae concentrada solamente en una poca cantidad de eventos de muy alta intensidad. Eh, y todo eso ahí da cuenta de una variabilidad temporal importante con estas dos variables de diseño. Entonces, cuando estamos hablando de diseño, tenemos que de alguna manera asegurarnos, o una de las premisas que uno podría plantear, o un supuesto, alguna hipótesis, es de que básicamente todos los eventos, o gran parte de los eventos de caudales y precipitaciones son posibles, ¿ya? Esto en otras partes, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que tarde o temprano una obra hidráulica va a fallar. Ya. Eso aquí es un supuesto que estoy extremando un poco el análisis, porque no necesariamente todos los eventos, sino que hay algunos eventos que son imposibles desde el punto de vista físico, ¿ya? Eh, y eso también es una información que se ocupa para efectos del diseño, que se lo voy a ir contando más adelante. Pero como una primera aproximación, nosotros podemos partir básicamente del supuesto de decir nosotros vamos a construir una obra hidráulica, o sea, a construir una obra o algún sistema que esté relacionado con hidráulica y yo tengo que asumir a priori de que este sistema va a fallar. Existe una posibilidad de que falle, de manera que llegue algún evento hidrometeorológico que sea de tal magnitud que haga que este sistema falle, ¿ya? Eh,
Y de alguna manera la pregunta se traduce a partir de esto de acá es ¿cada cuánto tiempo va a fallar? O sea, o mejor dicho, ¿cuál es el riesgo de falla? De falla, ¿ya? Dada la información meteorológica. Y cuando estamos hablando de cuál es el riesgo de falla, es básicamente poder determinar qué tan probable que durante la operación de la hora o vida útil exista un evento con caudal mayor o igual al de diseño. De eso es lo que estamos hablando. Y esta probabilidad de acá es distinta de cero, ¿ya? Eso es como una premisa. Esa probabilidad va a ser distinta de cero. Entonces uno podría decir que esto acá debe ser, pero pequeña. Y la pregunta que viene es, ¿qué tan pequeña? ¿Ya? Eh, que falle siempre, que falle una vez al año, que falle una vez cada 10 años, que la probabilidad que durante la operación de algún tranque relave, que la probabilidad de que haya un evento de precipitación es lo suficientemente grande, tal que desborde el tranque relave y termine colapsando hacia abajo, esa es un 1%, un 0,1%, 0,0001%, etcétera, ¿ya? Eso es lo que es una información que es súper importante que lleva a básicamente a determinar cuál es el nivel de seguridad con el cual nosotros vamos a estar construyendo una obra. Y depende mucho de la obra en particular que nosotros estemos hablando. Podemos tener un puente de una calle, de un camino más bien secundario, o podemos tener un puente el, sobre el Maipo, el puente de la Panamericana. Entonces, ahí un pequeño análisis podría decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor considerando factores de costos, podríamos decir de que este puente en un camino secundario podemos aceptar de que se vaya con una crecida más o menos frecuente. O sea, digámoslo así, que, no sé, una crecida que ocurra una vez cada 50 años. ¿Ya? Pero en cambio, por el otro lado, si estamos hablando del Mapocho, o sea, del Maipo, la Panamericana es una de las, básicamente durante mucho tiempo, la única manera de salir hacia el sur era atravesando la Panamericana o a través del puente Pirque. Ahora hay una tercera salida, pero igual son contadas las cantidades de veces las cantidades de puntos donde uno puede cruzar el río Maipo para salir hacia el sur. Por lo tanto, hay unos temas de conectividad súper importantes que uno puede llegar rápidamente a la conclusión de decir, mira, sabes que el puente de la Panamericana, ese no se puede caer, ¿ya? O si bien vamos a aceptar de que existe algún tipo de probabilidad de falla de este puente, esa probabilidad tiene que ser muy, 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 muy baja, porque el costo de tener aislada la ciudad de Santiago o dividir a Chile en dos partes, o por temas de alimentación, por temas de transporte, por temas de seguridad, etcétera, es un costo que es demasiado alto y que no estamos dispuestos a aceptarlo bajo ningún tipo de premisa social. Así que, ¿qué es lo que viene detrás de todo esto acá? Es que hay un análisis de riesgo hidrológico, ¿ya? Y ahí uno entra directamente en estas preguntas que yo les dije, que son preguntas que son bastante reñidas en algunos casos con la ética o que tienen diferentes visiones éticas y uno de alguna manera tiene que ser capaz de poder encontrar y llegar a algún resultado que diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir esta obra en particular con este nivel de seguridad, ¿ya? O vamos a aceptar este nivel de riesgo en esta obra. Seguridad es uno menos el riesgo, ¿ya?
Y es una pregunta que uno debiera ser capaz de enfrentar y colocar toda la información sobre el para disponible para efectos de tomar esta decisión. Y cuando estoy hablando de toda la información disponible, hay que considerar aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos medioambientales, etcétera, de manera tal de poder llegar a una combinación que reconozca que una obra 100% segura es imposible o, en el mejor de los casos, carísima, ¿ya? Eh, y que, por otro lado, los costos sociales, medioambientales y económicos de la falla de esta obra son lo suficientemente grandes de manera tal de que nosotros no los vamos a aceptar o a lo mejor no son tan grandes y sí los vamos a aceptar, etcétera, ¿ya? Entonces, todo ese análisis eh, temas culturales, etcétera. Todo ese análisis tiene que ser incluido dentro de este análisis de riesgo, que básicamente nos permite identificar cuál es el nivel de riesgo que yo voy a estar aceptando en un riesgo hidrológico que yo voy a estar aceptando para esta obra en particular. ¿Ya? Bajo, como les dije, bajo esta premisa de que todas las obras tarde o temprano se van a caer, eso no necesariamente existe porque hay algunas técnicas que permiten evaluar cuál es la máxima precipitación que yo puedo tener en alguna parte, dada las restricciones físicas, ¿ya? Cantidad de vapor de agua que puede contener, que cae en la atmósfera, y si supongo que toda esa agua cae sobre el máximo posible, cae sobre una cuenca, y yo voy a tener un estimativo de cuál es lo máximo, cuál es el peor de los peores escenarios que yo voy a estar teniendo, ¿ya? Y la segunda parte que nosotros vamos a estar viendo es que, bueno, las probabilidades de falla son bajas. Probabilidad de falla de obras es baja. En general es muy baja, ¿ya? O sea, las obras se diseñan bien, ¿ya? Eh, y tienen una probabilidad de falla que es durante su vida útil que es un número relativamente bajo. Entonces, esto quiere decir de alguna manera que lo que estamos hablando desde la otra perspectiva es de que fallan solo con eventos que eh, son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, ¿ya? Y el que sean muy poco frecuentes es que probablemente no han sido observados en el registro histórico disponible, ¿ya? Entonces, a pesar de que existe todo un análisis de riesgo, uno va a aceptar un nivel de riesgo, pero ese riesgo siempre es bajo, ¿ya? Y eso, ahora si lo vemos desde el punto de vista hidrológico, es que quiere decir de que vamos a estar hablando de eventos hidrometeorológicos de caudales o precipitaciones que son muy poco frecuentes y que ocurren con la probabilidad de ocurrencia de algún evento hidrometeorológico suficientemente grande, tal que haga colapsar algún puente, es muy baja y generalmente está asociada con eventos que no han sido observados en el registro histórico. O sea, de alguna manera, lo que uno está obligado a hacer de todo esto de acá es extrapolar. A partir del registro histórico disponible, extrapolar de manera tal de poder inferir cuál es la magnitud de los eventos, caudal o precipitación, que está asociada con los niveles de riesgo que yo voy a estar tolerando para esta obra en particular. Y esta extrapolación hay que hacerla siempre con cuidado. Todo tipo de extrapolación, uno a priori tiene que evitar extrapolaciones, pero si es que está obligado, como en este caso acá, a extrapolar, uno siempre tiene que hacerla con cuidado, y ahí es que hay una metodología de análisis que es la que nosotros vamos a estar
desarrollando, eh, que nos va a permitir tanto identificar, determinar Q o la precipitación para estos eventos extremos, y además necesitamos conocer el intervalo de confianza. O sea, un más menos delta Q y un más menos delta P, delta precipitaciones, que son los que, para de manera tal de agregar lo que es la incertidumbre inherente que existe dentro de esta extrapolación. ¿Ya? Eh, y básicamente, otra de las cosas que aparece naturalmente es que es un análisis probabilístico de probabilidades y estadística. Todo este análisis se hace en función de estos conceptos, donde la idea es que yo tengo una serie de eventos que son independientes entre sí. La precipitación, la máxima precipitación que uno tiene este año es independiente de la máxima precipitación que se midió el año pasado y la máxima precipitación que se va a medir el próximo año, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay el evento de la máxima precipitación de cada uno de los años, o el evento de los máximos caudales de cada uno de los años, y esa información son eventos que son independientes entre sí. El caudal que está pasando en junio de un año es independiente del caudal que pasó en septiembre del año pasado. O sea, uno puede trabajar sobre esa hipótesis perfectamente, de manera tal que uno tiene un registro de información estadística que da una muestra que va a medir solamente una ventanita de tiempo, y a partir de esta ventanita de tiempo, digámoslo así, en el mejor de los casos, 40 años, 50, ¿ya? Y a partir de esta pequeña ventana de tiempo, en el último tiempo donde a lo mejor no se ha registrado ninguno de los caudales que efectivamente nos interesa tener para efectos de diseñar una obra que tenga niveles de riesgo que sean tolerables, a partir de esta ventanita de tiempo, mediante un análisis de probabilidad y ajuste de estadística, es que podemos llegar a estos niveles extremos que son los caudales que efectivamente nos interesa conocer, y la información se va a entregar siempre con un caudal más o menos una variación del caudal, que sería el intervalo de confianza, de manera tal de incluir directamente todo lo que es la incertidumbre que va a estar asociada a la extrapolación, el análisis con los datos, que a lo mejor no necesariamente están bien trabajados, etcétera, ¿ya? Así que esto es más o menos la idea general de cuando estamos hablando de diseño hidrológico. Vamos a partir sobre esta observación, que hay una gran variabilidad de los caudales y de las precipitaciones. Vamos a trabajar sobre una primera hipótesis o una hipótesis de trabajo, de decir de que básicamente todas las obras se diseñan para que fallen alguna vez. ¿Y qué tan frecuente va a ser esa falla? Es una pregunta que viene de todo lo que es el análisis del riesgo hidrológico, que tiene que incluir aspectos sociales, económicos y medioambientales, de manera de tomar la decisión que nos permite identificar cuál es el riesgo de falla que yo voy a tolerar para esta obra. Entendiendo por riesgo de falla es que durante la vida útil de esta obra, 50 años, 20 años, lo que sea, cuál es la probabilidad de que esta obra falle y por lo tanto colapse, ¿ya? Ese sería el riesgo que se define un cierto nivel tolerable, y ese nivel tolerable está generalmente asociado con caudales y precipitaciones que no han sido observadas en la naturaleza, o sea, por lo menos en el registro histórico, ¿ya? Eh, y como no han sido observados en el registro histórico, lo que hay que hacer es un análisis de manera tal de poder extrapolar la información que uno tiene disponible de una muestra que tiene solamente un par de décadas de información, a ver o inferir cómo serían estos valores para condiciones bastante infrecuentes. Por ejemplo, no sé, por una gran crecida que tiene que haber venido en Chile durante la época de la colonia, porque no hay ningún registro de nada. Esa es a lo mejor la crecida que nos interesa caracterizar, y es una crecida que ocurre
500 años y la última vez que ocurrió fue en 1700 y algo, ¿ya? No conocemos esa información, pero tenemos que ser capaces de llegar de alguna manera a extraer esa información a partir de los datos que nosotros tenemos disponibles desde los años 80, 70 hasta la fecha. Eso, más detalles los vamos a ir hablando en los próximos videos. Chao.